Saludos. El equipo número 1, integrado por la compañera María Pineda, Yarixson Pérez y Julio Lacmoglia y Neives de Ríos, vamos a desarrollar lo que corresponde al módulo 1 con respecto a las quemaduras, tipos de quemaduras, características de las quemaduras que va incluido en esta materia de medicina legal. Y podríamos comenzar diciendo que una quemadura es una lesión tisular que puede estar causada por diferentes tipos de agresiones, como son las de tipo físico, como la exposición al calor, a la electricidad, al fuego, a la radiación solar o las radiaciones por radioterapia. Agentes químicos como los ácidos, agentes biológicos producidos por insectos, reptiles y algunos moluscos y energía térmica. Sobre tejidos que evidentemente esos tejidos deben ser orgánicos que conducen a su destrucción parcial o total. Por tanto, la gravedad de una quemadura dependerá de su extensión en ese tejido orgánico y su profundidad y severidad de la quemadura depende de, además de la extensión, de la profundidad, de otros factores como la edad y también la existencia de comorbilidades. Pero en general podemos decir que la gravedad de una lesión dependerá del grado de la temperatura a la que el organismo quede expuesto y al tiempo de exposición o contacto, entre otros. Asimismo, puedo decir que la quemadura o herida provocada en los tejidos por el calor seco, como el fuego, o el calor húmedo, como el vapor de agua, una corriente eléctrica, ciertos agentes químicos o incluso por exceso de fricción. Aquí podríamos decir que nosotros, hemos visto lo que hemos tenido experiencia con el tema de quemadura, por ejemplo, un hospital que tiene una zona específica para las personas que llegan por tipos de quemadura. Esto quiere decir que es un tema bastante grave y por eso se atiende con una serie de elementos distintos a los que se atiende otro tipo de enfermedad o de lesión. La clasificación de tipos de quemaduras. Podríamos decir que las quemaduras pueden clasificarse en función de dos factores. Lo primero es el grado de profundidad de la afectación y lo segundo es su etiología. Es primordial realizar una correcta valoración de la quemadura para clasificarla correctamente y de esa forma establecer el orden de prioridad en nuestra actuación. En este caso, la gravedad del paciente quemado se determina por, uno, su extensión, es decir, la superficie corporal totalmente quemada. Depende de esa extensión, se va a definir la cantidad de la quemadura. Asimismo, podríamos decir que otro elemento es la zona y estructura anatómica afectada. Asimismo, la edad, el estado de salud previo a la quemadura. Por eso podemos decir que todo va a depender del tipo de quemadura, de la profundidad de la quemadura, de la extensión de la quemadura y obviamente de cómo esté esa persona con el tema de la edad y la exposición a la temperatura y agente externo o humano. Esto quiere decir que con esto seguimos profundizando la temática del módulo 2 para seguir formándonos en esta carrera tan importante. Buenas noches, mi nombre es María Milagros Pineda y yo les voy a hablar sobre las clasificaciones según la profundidad y el grado de quemaduras. Según la profundidad, por lo tanto, cuando se establece el grado de una quemadura, se establece el nivel de profundidad de los diferentes estratos de la piel y demás tejidos subcutáneos que han quedado afectados. ¿Cuáles son los grados de quemaduras? Primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. El primer grado es menos grave, pues una lesión muy superficial que solo provoca el enrojecimiento, como por ejemplo cuando estamos en la playa y nos quemamos con el sol. La quemadura de segundo grado afecta parcialmente la dermis. Su profundidad es mayor, provoca humedad y ampollas, así cuando nos quemamos con agua hirviendo. La quemadura de tercer grado afecta total de la dermis. Son tan profundas que pueden llegar hasta los músculos y otros tejidos, y también así como pérdida de la capa de la piel. La quemadura de cuarto grado, hay daño de músculo y de hueso. Suelen presentarse en quemaduras por frío extremo y congelación. El tratamiento depende del grado de quemadura. Así, en la quemadura del primer grado es suficiente aplicar pomada y ya. Los documentos médicos legales más empleados en la práctica son
el parte, la declaración, la certificación y la uniformidad. Muchísimas gracias, feliz noche. Bueno, buenos días, mi nombre es Harrison Pérez. Voy a desarrollar mi video sobre las quemaduras, como lo vienen haciendo mis compañeros del grupo. La importancia legal de las quemaduras. En el artículo 418 del Código Procesal encontraremos las circunstancias calificantes y agravantes de las lesiones, que se refieren a los artículos 406 y 407 del Código Procesal. Respectivamente, las lesiones graves nos remiten al artículo 406 del Código Procesal, por veneno o por incendio o por sumersión o por motivos fútiles en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos que se refieren al hurto y el robo o al secuestro. Si se concurren algunas de estas circunstancias, se habla de que las lesiones calificadas también se producen por las personas de ascendiente o descendiente, o el cónyuge, o como dijimos, el presidente de la República. Documentos médicos legales. Se designa con este nombre a todas las actuaciones escritas empleadas por el médico en sus relaciones con las autoridades, los organismos oficiales, el público y aún con los particulares. Así pues, los documentos médicos legales más empleados en las prácticas son la parte, la declaración, la certificación y el informe. Y para terminar, hablaremos de la superficie corporal y cómo se divide en las áreas que representan. 9% o múltiplo de 9. Cabeza o cuello, 9%. Cara o anterior del tronco, 18%. Cara posterior del tronco, 18%. Cada extremidad, 9%. Y cada extremidad inferior, 18%. Ya con esto me despido de este video. Muchas gracias.